Ejecutar, no perdonar. ¿Dónde se debe poner la coma? La impactante realidad detrás de los tiroteos en las escuelas. 1 de agosto de 2024. En nuestros tiempos, los tiroteos en las escuelas se han convertido en una herida purulenta en el cuerpo de la sociedad, que desangra a nuestros niños y provoca indignación y conmoción pública. Como muestran los gráficos mostrados en el documental The Impact, el número de tiroteos en las escuelas ha ido creciendo exponencialmente. Una tendencia espeluznante, ¿no? Sin embargo, este fenómeno tiene una explicación. A primera vista, los tiroteos en las escuelas parecen ser el resultado de una elección personal del tirador, lo que naturalmente provoca indignación pública, protestas y una amplia cobertura mediática. Sin embargo, ¿son los tiroteos en las escuelas realmente eventos espontáneos o son actos terroristas planeados cuidadosa y deliberadamente? Según el documental The Impact, la respuesta está en identificar a los beneficiarios finales, aquellos que están detrás del movimiento global anticulto. Cita del documental The Impact. Los tiroteos en las escuelas han sido un fenómeno de los últimos 30 años. Hace muchos años, la fuerza oculta detrás del anticultismo global comenzó a recuperar su fuerza. Fue entonces cuando fundaron el centro ideológico de la red moderna de grupos anticultos. Y fue entonces cuando comenzaron a consolidar sus posiciones y a extender su influencia destructiva masivamente en países democráticos de todo el mundo. Y esto no es solo una coincidencia, es un hecho. Indicadores de preparación para un tiroteo escolar. Existen varias señales que pueden ayudar a identificar la preparación intencionada y remota de un tiroteo escolar por parte de terceros. Estos indicadores pueden analizarse tanto de forma retrospectiva, es decir, abarcando un periodo de varios años antes de que ocurrieran los incidentes de tiroteos escolares, como en tiempo real para identificar los preparativos activos para tiroteos escolares en una región específica, un aumento de asesinatos callejeros, así como de asesinatos de familiares, cometidos por adolescentes en la región examinada, intentos fallidos de tiroteos en una escuela en particular o en escuelas dentro de un distrito, un aumento en las tasas de trastorno bipolar entre los jóvenes de la región examinada, un aumento en las publicaciones en los medios y en las publicaciones más populares en las redes sociales en el área estudiada, que contienen implantes subliminales manipulativos utilizando el método de codificación de rompecabezas. En el caso de los tiroteos escolares ejecutados, se observa un aumento de publicaciones en los medios que contienen implantes manipulativos que utilizan el método de codificación de rompecabezas, realizados después del crimen. Aumento de asesinatos callejeros y de familiares cometidos por adolescentes en una región estudiada. Intentos fallidos de tiroteos en escuelas. Existe un efecto secundario que surge debido a una superposición de ondas cruzadas de la codificación de información cuando se emplea el método de codificación de rompecabezas descrito en el documental The Impact. Las ondas de información se van superponiendo hasta que se produce un tiroteo escolar, planeado por los anticultistas, en una escuela específica y hasta que el subconsciente de uno de los adolescentes se alinea correctamente con todas las piezas del rompecabezas. Este proceso de codificación puede llevar varios años. Sin embargo, como resultado del prolongado y complejo proceso de codificación de la información, las oleadas preparatorias y de selección empiezan a afectar al subconsciente de muchos niños. Por ello, en una región que es el blanco de los anticultistas, se produce un marcado aumento de asesinatos callejeros, asesinatos de familiares o intentos de asesinato sin terminar entre adolescentes. ¿Por qué los adolescentes cometen más asesinatos? La razón reside en el propio método de codificación de la información. Cuando la mente de un adolescente tiene todas las piezas del rompecabezas de la codificación de la información en su lugar, este adolescente planea un tiroteo en la escuela sin dudarlo y finalmente lo lleva a cabo. A menudo, antes de cometer un asesinato en masa en la escuela, un tirador mata a sus padres u otros familiares, o a personas en la calle. Sí, por determinadas razones, un tirador potencial carece de varias piezas del código de información para completar el rompecabezas, mientras que ya está presente una orden subconsciente para cometer el crimen y ya se ha desarrollado el trastorno afectivo bipolar. El adolescente, por un lado, se activa pero, por otro lado, se detiene en la primera etapa del tiroteo escolar y comete un delito menor. Por lo general, esto implica matar a una o varias personas, como miembros de la familia o personas al azar en la calle.
A partir de entonces, el adolescente experimenta un efecto de misión cumplida y el trastorno bipolar desaparece. Esto también puede dar lugar a sentimientos de pánico y miedo debido al delito cometido. Por esta misma razón, a menudo ocurre que en los años anteriores a un tiroteo en una escuela en particular, hubo casos de intentos de actos terroristas escolares que no tuvieron éxito. En esos incidentes, los estudiantes llevaron armas a la escuela, pero dejaron de hacerlo debido a dudas internas o fueron detectados prematuramente y detenidos por la seguridad o los testigos. Después de experimentar estrés interno y miedo a los problemas inminentes, el trastorno bipolar desaparecería y el adolescente ya no intentaría el crimen. Las estadísticas actuales de tiroteos escolares que se han intentado pero que no se han llevado a cabo son alarmantes y superan con creces el número de tiroteos escolares que se han producido. Según la ONU, en todo el mundo se producen más de 176.000 homicidios entre jóvenes de 15 a 29 años cada año, cifra que supera con creces el número anual de niños muertos en tiroteos escolares. Los asesinatos callejeros de personas inocentes cometidos por adolescentes suelen justificarse por la presencia de pandillas y sus brutales reglas. Se supone que para unirse a una pandilla, un adolescente debe pasar por un proceso de iniciación cometiendo un asesinato. Sin embargo, el análisis de las estadísticas revela que el aumento del interés por las pandillas coincide con el inicio de las actividades de los anticultistas. Trastornos bipolares. Uno de los precursores importantes de los tiroteos en las escuelas es el aumento de los casos de trastornos afectivos bipolares entre los escolares y estudiantes, como se menciona en el documental The Impact. Un indicador de que los estudiantes de una institución educativa en particular han sido sometidos a una manipulación subconsciente externa oculta es un aumento de los casos de trastorno afectivo bipolar entre ellos. ¿Cuál es la conexión aquí? Dado que las primeras oleadas de codificación informativa tienen un amplio radio de impacto, ciertas incrustaciones, partes del programa para tiroteos masivos, se infiltran en el subconsciente de todos los individuos afectados. ¿Qué le sucede a una persona en este caso? Las directivas ocultas comienzan a actuar en su subconsciente, en conflicto con sus metas y aspiraciones conscientes. Como resultado, surgen conflictos internos y resistencia dentro del individuo. Este conflicto, desencadenado por la implantación de elementos extraños en el subconsciente, finalmente se manifiesta como trastorno bipolar. Los representantes del anticultismo no pueden evitar provocar tales condiciones cuando inician oleadas preparatorias de codificación para tiroteos en las escuelas. Porque esto forma la base para la imposición posterior de otras oleadas que en última instancia lanzan el programa. Curiosamente, las estadísticas muestran un marcado aumento del número de casos de trastorno afectivo bipolar entre los jóvenes, lo que coincide plenamente con el periodo de desarrollo activo del anticultismo global. La incidencia del trastorno bipolar en adolescentes y adultos jóvenes ha ido aumentando cada año desde 1990. Ya sea en 1990 o en 2019, es importante señalar que el número de incidencias alcanzó su punto máximo entre los 15 y 19 años, seguido por el de los 10 y 14 años. Algunos expertos atribuyen los casos de tiroteos en las escuelas a problemas asociados con la adolescencia. Sin embargo, cabe señalar que los tiroteos en las escuelas son cometidos por niños en ciertos países donde se han observado signos de actividades activas de los anticultistas, implantes subliminales transmitidos a través de los medios masivos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en los países con altos índices de criminalidad y una amplia posesión de armas no se producen tiroteos masivos en las escuelas? ¿Por qué los adolescentes no cometen asesinatos en las calles a pesar de tener acceso a armas en casa? Esta paradoja se puede explicar por la ausencia de una codificación informativa impulsada por los medios de comunicación en esos países. Según las estadísticas, hay países en los que nunca se han producido tiroteos en las escuelas o en los que son extremadamente raros, con solo uno o unos pocos incidentes a lo largo de la historia del país. Un análisis cuidadoso de la cobertura mediática de tales crímenes en esos países revela un patrón interesante. Los informes están redactados de forma bastante seca, sin detalles del crimen y sin información extensa sobre el tirador, a menudo omitiendo incluso su nombre y foto. Estas publicaciones carecen por completo de cualquier glorificación del criminal, describen brevemente el crimen y las acciones tomadas por las fuerzas del orden.
Estas noticias sobre tiroteos aleatorios se describen sin un sensacionalismo excesivo, no se popularizan y no se repiten en el tiempo. Sin embargo, si analizamos el panorama informativo en países donde el problema de los tiroteos en las escuelas es muy activo, vemos un panorama completamente diferente. Resulta que años antes de que ocurra un tiroteo en una escuela, el campo mediático de la región donde se ubica la escuela se ha llenado de publicaciones en los medios de comunicación y las redes sociales que contienen implantes de codificación informativa, palabras o números que influyen en el subconsciente de una manera específica. También encontramos publicaciones que resuenan historias de tiradores anteriores, participan en su glorificación encubierta o abierta y brindan información sobre ataques pasados, incluidas críticas a las autoridades y la policía, así como menciones de libros y películas creados con técnicas de programación subconsciente manipuladora. A través de estas publicaciones, se están lanzando olas preparatorias, dirigidas y activadoras de codificación informativa, como se describe en detalle en el documental The Impact. Este tipo de publicaciones se caracterizan por el excesivo detalle de los hechos y la impotencia de las fuerzas del orden ante los autores. Contienen descripciones detalladas de las acciones de los tiradores, incluidas las fechas y los momentos de cada paso que dieron desde la planificación hasta la ejecución del ataque. Hay descripciones minuciosas de las armas y los mapas de la zona utilizados por el tirador para cometer el crimen, así como citas y subrayados de sus notas personales, que contienen palabras clave que, como un virus informático, afectaron al subconsciente de un tirador anterior y activaron al siguiente asesino potencial. Todas estas publicaciones parecen un manual de instrucciones detallado para futuros tiradores potenciales más que simples noticias informativas. En estas publicaciones siempre se hace hincapié en las frases clave, que muestran a los adolescentes que, al cometer un delito, se harán famosos y ganarán fama mundial. Puede haber citas de tiradores anteriores que estaban orgullosos de convertirse en grandes nombres de las noticias, ganar la atención de los medios de comunicación, o extractos de su correspondencia personal con amigos en la que poco antes del crimen un tirador sugirió hacerse famoso en los medios de comunicación. Además, puede haber ejemplos publicados oportunamente de individuos populares que, como estrellas brillantes en contraste con la gran masa gris de personas, lograron alcanzar un gran éxito y hacerse famosos en todo el mundo por sí solos. En este momento, debido a una superposición de oleadas informativas de codificación de rompecabezas, un tirador potencial que posee enormes ambiciones internas no realizadas y carece de oportunidades reales de ganar fama entiende que solo puede hacerse famoso cometiendo un ataque terrorista armado en la escuela. Analizando las publicaciones que llevan mucho tiempo realizando codificaciones informativas, descubrimos otro aspecto. Hacen hincapié en la creación de dos personalidades antagónicas internas en el individuo, un héroe y su antípoda. Se implanta en el subconsciente del adolescente la idea de que puede realizarse, convertirse en un héroe, semejante a un dios o en un semidios eternamente viviente. Pero para lograrlo, debe quitarle la vida a alguien. Por lo tanto, si el tirador potencial tiene suficiente confianza, se produce una clara división en su interior, dominada por el Dios interior capaz de determinar el destino de otras personas. Por eso, en las notas personales de los tiradores, a menudo se pueden encontrar frases que indican que se consideran dioses o semejantes a un dios. Un ejemplo llamativo es una nota de uno de los tiradores que llevó a cabo la masacre de Columbine. Las consecuencias de este tipo de publicaciones son alarmantes. Mientras los periodistas, reclutados por los anticultistas, sigan publicando este tipo de artículos, los niños corren un riesgo indudable. Además, en algunos casos, hay profesores y conferencistas que inician conscientemente oleadas de codificación informativa durante sus clases y conferencias. Un ejemplo de ello lo ofrece el documental The Impact, en el que se habla del tiroteo en la Universidad Carolina de Praga. La presencia de tales profesores y conferencistas en las instituciones educativas es aterradora, ya que son esencialmente manipuladores que carecen de empatía y tienen motivos ocultos y conexiones directas con representantes del anticultismo. Las publicaciones en los medios de comunicación, las publicaciones en las redes sociales y las conferencias en las instituciones educativas no son el único problema. Hoy en día, existen videos y películas enteras creadas a propósito que contienen un código oculto a nivel del subconsciente humano.
Codificación audiovisual subconsciente. Imagínense, hoy en día existen películas que utilizan estímulos visuales y auditivos para manipular sutilmente y, a primera vista, imperceptiblemente el subconsciente, alterando la visión del mundo y el comportamiento posterior de la persona. Al analizar la estructura de estas películas, incluso si no se es un especialista, resulta evidente que cada escena está minuciosamente elaborada por profesionales en el campo de la influencia de los procesos mentales inconscientes. Emplean complejas técnicas de programación neurolingüística y síntesis sensorial dirigidas a la percepción subconsciente. Para reconocer este tipo de programación subconsciente manipuladora, preste atención a los siguientes detalles. 1. Imágenes de fondo. Durante las escenas altamente emotivas de estas películas, cuando la conciencia de los espectadores está completamente centrada en experiencias intensas como diálogos difíciles, conflictos, escenas íntimas o actos de violencia, se superpone deliberadamente otro metraje de video en una pequeña ventana en el fondo del video principal. A pesar de parecer caótico y no estar relacionado con la trama principal, el metraje de fondo contiene disparadores neurocognitivos ocultos y órdenes subconscientes. Esos disparadores y órdenes se activan bajo ciertas circunstancias externas, lo que lleva a la implementación de un programa implantado en el futuro. El subconsciente responde a ellos independientemente de la voluntad y el deseo de la persona. Por lo general, se trata de alternar y combinar en una secuencia variable pequeños fragmentos de vídeos o imágenes, como violentos, animales, vitalistas, eróticos, históricos, naturalistas, étnicos y otros. En la trama de fondo, diversas combinaciones de este tipo de imágenes sirven como estímulos psicovisuales específicos. Cada una de esas imágenes activa ciertas regiones cerebrales y evoca diversas reacciones fisiológicas y psicológicas. Por ejemplo, una imagen que sugiere una amenaza potencial puede activar simultáneamente múltiples regiones cerebrales relacionadas con la percepción de amenazas y respuestas emocionales. En concreto, la amígdala responde a las reacciones de miedo y ansiedad, la corteza visual procesa la información visual, mientras que la corteza prefrontal está involucrada en la reflexión y la planificación. El hipocampo se conecta con la memoria y los recuerdos, mientras que las áreas de la corteza motora preparan el cuerpo para la acción. Además, la corteza cingulada posterior asegura la evaluación emocional, mientras que la corteza insular está involucrada en la percepción de los estados internos del cuerpo. Cada imagen puede compararse figurativamente con una letra del alfabeto que activa regiones cerebrales específicas y desencadena reacciones particulares. Varias combinaciones de esas letras forman palabras y oraciones completas con mensajes de comandos subconscientes. Por lo tanto, manipuladores expertos, versados en las sutilezas de las reacciones subconscientes, tocan esas imágenes como si fueran un piano. Combinadas con el contexto general de una película, se crea así una composición musical completa, cuyo leitmotiv es una orden al espectador de cometer un acto terrorista y, en algunos casos, de suicidarse al final. 2. Filtros de color. Un estímulo adicional en estas películas pueden ser los filtros de color utilizados durante la edición de video para activar redes neuronales específicas mediante la manipulación de las excitaciones visuales. Estos pueden ser de color, monocromáticos, por ejemplo, rojo, verde, en blanco y negro, fotogramas negativos o inserciones de animación especiales que crean contrastes visuales, activando la atención selectiva del espectador y mejorando la integración sensorial neuronal, lo que amplifica la influencia subconsciente. Por ejemplo, cuando se crea un metraje de fondo, se pueden utilizar ciertos estímulos visuales invertidos en una serie de tomas de video violentas. Esto se debe a que una imagen en color de un determinado objeto puede evocar emociones positivas, empatía, sentimientos de empoderamiento y libertad. Sin embargo, si el mismo objeto se representa con colores invertidos y se inserta en un metraje apropiado, puede parecer inconscientemente siniestro, evocar emociones negativas y bloquear la empatía. 3. Efectos de sonido. Los efectos de sonido cumplen la misma función que los insertos de video, activando regiones cerebrales específicas,
lo que implica órdenes subconscientes para actuar y cambiar el comportamiento posterior de una persona. En este tipo de películas se pueden encontrar sonidos que se asemejan a una serpiente de cascabel, gritos de animales salvajes y otros sonidos alarmantes. El uso perjudicial de estos estímulos auditivos con fines manipuladores se menciona en el documental The Impact, en particular en la parte dedicada al asedio de Waco, donde se describe en detalle cómo, bajo la guía de Igor Smirnov, un experto ruso en zombificación de la psique y el comportamiento humanos, se utilizaron estas tecnologías con fines destructivos. Una sensación de ser como un dios. También hay películas que, de forma similar a las publicaciones de los medios de comunicación descritas anteriormente, evocan en el espectador una sensación de ser un dios. Esas películas fomentan la idea de que, al matar, el tirador obtiene la libertad, se vuelve inmortal, vive eternamente o vivirá numerosas vidas, que no existe la muerte para el tirador y que, si al matar a otros muere a causa de una bala, supuestamente alcanzará la verdadera libertad. En este tipo de películas, el mundo se presenta como un lugar imperfecto y abandonado por Dios. Se manipula la idea de que el mundo es ilusorio y que matar es simplemente una parte integral de él. Se afirma que todos los animales de la naturaleza se atacan entre sí. Mientras tanto, se presenta al tirador como una especie evolutivamente avanzada, superior a los humanos comunes, a quienes se compara con los simios, y que tiene derecho a exterminar a todas las especies. Los guionistas suelen justificar las acciones de un tirador, afirmando que en el fondo de cada persona reside un demonio y que todas las personas merecen ser asesinadas por sus pecados. Al tirador se lo retrata como un mensajero del destino que libera a otros de su sufrimiento y sus pecados. El asesinato se presenta no como un acto de violencia, sino como un acto de la providencia y una acción virtuosa que permite al tirador sentirse como si estuviera en el paraíso y saborear verdaderamente la emoción de la vida. El momento en que un tirador se da cuenta de su propósito de matar se presenta como la iluminación más alta que vale 1000 oraciones. Este tipo de películas inculcan la creencia de que un tirador nace para ser un asesino, que la violencia es inherente a su sangre, su destino y su misión. Muestran un modelo de comportamiento extremadamente peligroso y, al implementarlo, un adolescente imita a los personajes principales, imaginándose a sí mismo como un dios, elevándose por encima de los mortales que lo rodean, deleitándose en su propio poder y creyendo que tiene derecho a quitarle la vida a otros niños. Significados de doble capa. Se debe prestar atención a las películas sobre tiradores con significados de doble capa. Esta técnica superpone simultáneamente una trama de video o una narrativa emocional sobre la violencia, el odio, el dolor y el sufrimiento sobre palabras o imágenes que simbolizan los sentimientos e imágenes más brillantes para un ser humano. Al ver una película de este tipo, el espectador experimenta una profunda disonancia cognitiva y su subconsciente percibe el contexto violento general y lo inclina a realizar acciones violentas. Por ejemplo, puede haber una escena en la que unos adolescentes, sintiendo rabia y un sentimiento de injusticia, expresen odio hacia su padre y manifiesten el deseo de matarlo por restringir su libertad personal. Esto desencadena un sentimiento similar de injusticia en el subconsciente del espectador hacia sus padres, recuerdos de todos sus agravios pasados y un deseo de vengarse de sus torturadores. Al mismo tiempo, se muestra en la pantalla un tierno fragmento de video en el que aparece un anciano feliz y sonriente mientras le acarician la cara con suavidad y cariño. Esto evoca inconscientemente sentimientos extremadamente cálidos en el espectador. Estos significados de doble capa provocan profundas contradicciones internas y, en combinación con la trama general, ayudan a eclipsar los sentimientos positivos con otros negativos. Después de esta escena, los personajes de la película suelen proceder a matar a sus padres. Vale la pena examinar este ejemplo con más detalle, ya que pone de relieve otro aspecto importante con graves consecuencias. En este tipo de tramas, se inculca a los adolescentes la idea de que sus padres son el único obstáculo para su libertad y deben ser eliminados. Los padres son retratados como torturadores injustos, despiadados y crueles, de los cuales hay que vengarse. Más tarde, después de que se comete el crimen, se muestra a un tirador experimentando sentimientos de libertad, alegría, felicidad y total impunidad. Este momento se presenta como el comienzo de un nuevo capítulo en la vida del tirador.
En consecuencia, el tirador comete asesinatos brutales y obtiene una importante atención mediática en todo el mundo. Desde un punto de vista psicológico, hay otra explicación importante para esta trama. Cada niño asocia inconscientemente a sus padres con la conciencia. Un tirador entiende que los únicos ojos a los que se avergonzará de mirar después de cometer un asesinato son los de sus padres. Sus ojos son un espejo de su conciencia interior, evocando fuertes sentimientos de culpa y vergüenza por sus acciones. Por lo tanto, al estar programado por el método de codificación de rompecabezas, un adolescente a menudo intenta eliminar la fuente de activación de su conciencia para poder cometer crímenes en el futuro sin remordimientos. Precisamente por eso, las regiones geográficas influenciadas por las oleadas de codificación informativa experimentan picos de violencia, asesinatos familiares y asesinatos callejeros cometidos por adolescentes. De este modo, un adolescente pasa por encima de su conciencia, y este tipo de casos se mencionaron anteriormente en este artículo. Si todas las piezas de información del rompecabezas se unen en un tirador potencial, este completa el programa incrustado en su subconsciente matando a transeúntes al azar o a sus propios padres y luego cometiendo un tiroteo masivo en la escuela. Sin embargo, la mayoría de los niños se detienen en la etapa de matar a sus familiares o cometer asesinatos callejeros debido a una codificación informativa incompleta o a la falta de piezas del rompecabezas. Posteriormente, cuando el trastorno bipolar se disipa y su estado mental se normaliza, comienzan a sentir miedo por sus acciones y las consecuencias resultantes. En este tipo de películas también se pueden escuchar frases clave como el amor es lo más importante o solo el amor puede matar a un demonio. Se afirma que un tirador acaba de aprender a amar de verdad y que el mayor valor de este mundo es el valor de la vida. Sin embargo, al mismo tiempo, la trama gira en torno a asesinatos en masa despiadados cometidos por el tirador, lo que crea la impresión de que ser un asesino es genial. Además, estas películas enfatizan que el tirador es consciente de lo que está bien y lo que está mal, pero elige conscientemente el lado equivocado. Alternativamente, un tirador puede expresar que se debate entre los extremos de la luz y la oscuridad, pero en la práctica, elige el lado oscuro. Medios de comunicación. Existen películas diseñadas no solo para influir en los tiradores, sino también para los representantes de los medios de comunicación y las fuerzas del orden. Contienen un mensaje oculto para los medios. Cuanto más delitos se produzcan, más historias cautivadoras tendrán para sus plataformas y canales. Las noticias sobre los delincuentes se presentan como grandes acontecimientos de la historia de la televisión o la prensa, que pueden convertirse en programas importantes y populares. Se inculca la idea de que los periodistas y todos los que se dedican a publicar historias sobre tiradores se convertirán en héroes nacionales. Sus carreras se verán impulsadas y se convertirán en profesionales muy bien pagados y solicitados. En cierto modo, estas películas incluso sirven de guía didáctica para los representantes de los medios de comunicación. Se inculca la idea de que es necesario publicar con frecuencia artículos sobre los tiradores para mantener la actualidad del tema. Se hace hincapié en que cuanto más se repitan las publicaciones, mejor. La supuesta clave es elaborar la narrativa de forma adecuada y crear suspenso, haciendo que la gente espere con impaciencia las nuevas historias y siga los acontecimientos. Se sugiere crear portadas llamativas y coloridas con imágenes atractivas de los tiradores y titulares intrigantes para captar la mayor atención posible. Se hace hincapié en que los acontecimientos deben describirse con gran detalle, añadiendo cada vez más de ellos en cada publicación. Al mismo tiempo, este tipo de películas son un ejemplo de cómo desacreditar a las fuerzas del orden y al gobierno actual. Crean un terreno fértil para la participación activa de los periodistas al presentar a infractores de la ley que colaboran con los medios en la creación de sus historias. Las películas también muestran situaciones tensas para los representantes de los medios, mostrando que, si no cubren las noticias sobre los tiradores, se enfrentarán a problemas importantes que podrían llevar a su despido. En estas películas, los agentes de la ley se muestran indefensos e incapaces de controlar la situación. La trama los retrata como personas que tienen que complacer a los medios de comunicación a pesar de las publicaciones que desacreditan a la policía y otras agencias de aplicación de la ley. De lo contrario se encontrarían con serios problemas.
Se muestra que los agentes de policía tratan a los jóvenes asesinos como personas tranquilas, inteligentes y astutas, e incluso expresan simpatía por ellos. En algunos casos, las tramas se vuelven absurdas, con agentes de policía impresionados por los tiradores y pidiéndoles selfies y autógrafos cuando los conocen. Para los adolescentes, la trama está construida de tal manera que pueden cometer crímenes sin ningún impedimento, sin que nadie, ni siquiera la policía, pueda detenerlos. Cuanto más masivo es el crimen de un tirador, más cobertura mediática obtiene, lo que lleva a una mayor popularidad. Estas películas glorifican abiertamente a los criminales, mostrando grupos enteros de sus jóvenes fanáticos en diferentes países. Un asesino se convierte en la persona más popular y de la que más se habla, y todos quieren entrevistarlo para crear contenido cautivador con muchas vistas. Los tiradores son comparados con las estrellas más famosas del mundo en la cima de su popularidad, admirados y envidiados por millones de personas. A menudo, las tramas de las películas incluyen ejemplos de asesinatos de personas famosas cometidos por los personajes principales, lo que causa un gran revuelo mediático y eleva a los tiradores a un nuevo nivel de fama. Lienzo del método de codificación de rompecabezas. Imagínese, ya existen películas creadas con todas estas técnicas combinadas. Esas películas existen. Son películas de culto y muy populares entre las generaciones más jóvenes. Uno se horroriza al darse cuenta de que esas películas ahora son de libre acceso. Sirven como un lienzo listo para seguir creando capas de rompecabezas de codificación de información. ¿Qué pasa con el subconsciente de un niño que ve una película así? Se trata, en efecto, de una manipulación directa que esconde armas psicológicas extremadamente peligrosas y aterradoras detrás de una trama brillante y colorida, convirtiendo a un niño común y corriente en un biorobot listo para matar a niños inocentes. ¿Por qué estas películas son tan influyentes y por qué dan lugar a una serie de crímenes juveniles? ¿Cómo llegaron los guionistas y directores a conocer estos métodos? Esto no es casualidad, ya que todos los elementos de una película de este tipo están perfectamente calibrados, perfectamente colocados y totalmente alineados con los métodos de manipulación subconsciente. Si se estudian con atención las biografías de los creadores de este tipo de películas, queda claro con quién se relacionaban y qué objetivos perseguían. La pista de la investigación en estos casos conduce finalmente a los representantes de las organizaciones anticulto o a quienes están detrás de ellas. Para las personas sensatas, este tipo de películas producen una impresión chocante y alarmante. Plantean una pregunta: ¿a qué tipo de psique se dirigen estas películas? Las películas de este tipo están dirigidas precisamente no a una mente enferma, sino a una sana, con la intención de corromperla. A un adolescente que ve una película de este tipo solo le faltan algunas piezas de información más reunidas en su subconsciente para tomar la decisión de cometer un tiroteo masivo en la escuela. Hoy en día, hay muchos niños con una psique normal que, sin embargo, son propensos a cometer delitos y, lamentablemente, los representantes del anticultismo se aprovechan de eso creando este tipo de videos. Estas películas captan la atención de los niños y les dan una comprensión consciente e inconsciente completa de por qué deberían cometer asesinatos en masa. Como resultado, los niños normales terminan cometiendo delitos. Algunos expertos en psicología y criminología sostienen que la tendencia a la crueldad y la violencia es inherente a los tiradores escolares desde el principio. Sin embargo, un análisis más profundo de las biografías de esos tiradores revela un panorama completamente diferente. La mayoría de ellos no tenían síntomas de trastornos mentales en el pasado y eran niños normales que llevaban una vida normal. Muchos sobresalían en la escuela, participaban en deportes, jugaban juegos como todos los demás niños y tenían sus propios logros. Tenían los mismos deseos y sueños que la mayoría de sus compañeros, sueños de triunfar como las personas famosas, crear un negocio y tener un futuro brillante. Pero de repente, después de ver películas sobre codificación, leer artículos, libros o publicaciones en las redes sociales, o asistir a conferencias que implican codificación de información oculta,
Esos adolescentes desarrollan un pensamiento intrusivo de volverse importantes cometiendo un asesinato. En un instante, niños normales con psiques normales comienzan a planificar en secreto un ataque a la escuela y finalmente cometen un asesinato en masa y se llevan la vida de niños inocentes. Es importante señalar que la información codificada subconscientemente no solo afecta a los posibles tiradores, sino también a muchos otros estudiantes de una escuela determinada. Muchos contemplan y planifican mentalmente ataques terroristas. Sin embargo, después de un tiroteo escolar real, pocos admiten voluntariamente que ellos también habían planeado o al menos considerado tal acto. Este tipo de pensamientos suelen volverse particularmente intrusivos antes del crimen. Por lo general, los estudiantes pueden compartir estos pensamientos a regañadientes en conversaciones confidenciales, pero la mayoría intenta ocultarlos. Después del crimen, cuando el programa subconsciente se ha ejecutado y el trastorno bipolar desaparece, muchos tiradores se encuentran en estado de shock. No pueden explicar lógicamente sus propias acciones y a menudo ofrecen excusas incoherentes en un intento de racionalizar lo que ha sucedido. La raíz del problema reside en el espacio de la información, que actualmente está mal controlado y está lleno de sinvergüenzas que manipulan la mente subconsciente de las personas para sus fines. Sus armas de información son peores que las bombas, ya que afectan al subconsciente de millones de personas con consecuencias aterradoras para las vidas de miles de millones. Los tiroteos en las escuelas son un proceso controlado. Todos los métodos de codificación de información subconsciente mencionados anteriormente sugieren que los tiroteos en las escuelas son un proceso controlado. ¿Son los tiradores los culpables en este caso? Sí, cometieron un asesinato. Sin embargo, actuaron como robots controlados a distancia. Cuando manejamos un coche de juguete a control remoto y rompemos accidentalmente el jarrón de piso favorito de nuestra madre, ¿quién es el culpable, el coche o la persona que lo controla? ¿Quién debería ser considerado responsable? Para nuestra madre, la respuesta es clara: castiga inmediatamente a la persona que controlaba el coche. Entonces, ¿por qué el gobierno castiga al coche en lugar de a quien lo controlaba? De hecho, en el caso de los tiroteos en las escuelas, un niño que mata a otros niños es tan víctima como aquellos a quienes mata. Se convierte en víctima de un impacto oculto del que actualmente nadie en el mundo está protegido. Es simplemente una herramienta en manos de otros que manipulan hábilmente no solo su mente consciente, sino también su subconsciente, que dirige las acciones del tirador para lograr sus objetivos. Mientras tanto, operan a través del espacio de la información. En los artículos sobre el tema de los tiroteos en las escuelas, se suele hacer hincapié en que la policía y las autoridades no protegen a los niños. Pero, ¿qué pueden hacer para detener los tiroteos en las escuelas con los métodos de que disponen? Cuando la policía llega al lugar del crimen, muchos niños pueden estar ya heridos o muertos. ¿Deberían vigilar físicamente a todos los estudiantes de todas las instituciones educativas? ¿O deberían instalar el mayor número posible de detectores de metales en las escuelas? No basta con confiscar armas de fuego o cuchillos, ya que quedan otros medios, como las armas químicas. El problema no son las armas en sí, sino la existencia de métodos ocultos de manipulación de las personas. Los tiroteos en las escuelas son el resultado de un espacio informativo descontrolado. Pero, ¿son los periodistas los culpables en este caso? La mayoría de ellos, sin saberlo, escriben sus artículos basándose en un texto proporcionado por sus clientes que ya contiene implantes manipuladores. Además, hay periodistas que son reclutados por anticultistas y que, bajo la apariencia de sus credenciales de prensa, controlan los medios y llevan a cabo conscientemente ataques terroristas informativos. Esos periodistas trabajan directamente para las organizaciones anticultos. Al hacerlo, se sienten como dioses, controlando la vida de otras personas. Sí, son cómplices en la organización de actos de terrorismo informativo y los llevan a cabo deliberadamente, pero son simplemente ejecutores. ¿Quién es entonces el cerebro? ¿Quién proporcionó a esos periodistas información lista para publicar? Detrás de esos periodistas se encuentra todo un laboratorio de especialistas del anticultismo mundial,
que estudian la conciencia y los intereses de los niños de la región donde planean que se produzca un tiroteo en la escuela. Esos especialistas pueden penetrar en la mente subconsciente de una persona a través de la información y alterar su comportamiento. Comprenden los mecanismos que se esconden detrás de los deseos y saben cómo ciertos estímulos pueden ser interpretados por el subconsciente de una persona de una manera que le beneficie. El uso de sus métodos de codificación subconsciente conduce en última instancia a la supresión de la libertad y la democracia. Observe cuánto se ha debilitado la democracia a nivel mundial en los últimos 30 años. Incluso si consideramos solo el problema de los tiroteos en las escuelas, cuántas protestas masivas han ocurrido debido a este problema, criticando a las fuerzas del orden y al gobierno actual. ¿Cuántas leyes ya se han modificado, lo que en última instancia conduce a la restricción de las libertades democráticas? Esto es exactamente lo que pretenden los anticultistas, incitar artificialmente el descontento entre la población para luego poder introducir sus propias leyes, reemplazar a los representantes del gobierno actual con sus agentes y, lo más importante, lograr la desestabilización, el desorden y el pánico en la sociedad, provocando división y conflicto. ¿Tienen las autoridades la culpa de no ser capaces de abordar estos problemas, incluidos los tiroteos en las escuelas, de manera efectiva si no tienen ni idea de los métodos de manipulación que utilizan los anticultistas globales? ¿Quién está detrás de los tiradores que atacan a funcionarios del gobierno? Como habrás notado, recientemente se ha vuelto una tendencia entre los tiradores a atacar a políticos. Dada la situación global actual, es muy ventajoso para los representantes del anticultismo provocar tales crímenes. No les importa la ideología de los políticos atacados ni ningún otro factor. Lo que les importa es la resonancia que creará el evento y su impacto en la desestabilización de la sociedad, para luego poder explotar la situación para lograr sus propios objetivos. En cuanto a los tiradores que atacan a políticos, son tan víctimas de la manipulación psicológica subconsciente a través del método de codificación de rompecabezas como los tiradores en las escuelas. Son víctimas al igual que los políticos a los que atacan, los niños en los tiroteos en las escuelas y todas las personas sujetas a manipulaciones ocultas y ataques informativos en los medios de comunicación. Todos estos individuos están en la mira de los anticultistas globales cuyos planes incluyen la destrucción de la democracia y la obtención del poder total en todo el mundo. ¿Quiénes son los responsables de los tiroteos? ¿Los periodistas, la policía, los funcionarios del gobierno o quienes los manipulan? Es comprensible que los padres que han perdido a sus hijos en tiroteos escolares sufran un dolor inmenso. ¿Pero en qué medida son mejores que los padres de los tiradores en este caso? ¿Serían capaces de proteger a sus hijos de las manipuladoras oleadas de información codificada que penetran en las profundidades del subconsciente humano? En tales condiciones, cualquier niño podría convertirse en tirador y, en esta situación, cada persona es víctima del terrorismo informativo y cae bajo la influencia oculta de los anticultistas globales. Entonces, ¿a quién se debe castigar y a quién se debe perdonar? Mientras haya quienes estén interesados en llevar a cabo ataques terroristas y tengan acceso a medios de comunicación corruptos que no están debidamente controlados, la gente seguirá sufriendo y la democracia seguirá desmoronándose en todo el mundo. Eso es lo valioso del documental The Impact y de la investigación de años de la que habla Egan Kolekian en su video Guerra no declarada. América está bajo ataque. Han arrojado luz sobre los orígenes de muchos problemas sociales modernos, han revelado la existencia de un anticultismo global y, hoy en día, esto se ha hecho conocido por el público. ¿Por qué es tan importante hablar abiertamente de los métodos de codificación de la información subconsciente que se han identificado y explicar cómo se utilizan? Porque la verdad, en este caso, es la mejor herramienta para proteger a los niños. En lo que respecta al problema de los tiroteos en las escuelas, los padres y sus hijos deben ser conscientes de la amenaza real que suponen para sus vidas. Por supuesto, el proceso de restablecer el orden no será rápido, pero al menos ahora, conociendo la verdad, los padres pueden tomar las medidas adecuadas para prevenir crímenes terribles si detectan signos como el trastorno bipolar en sus hijos. Blindaje. Para eliminar de forma permanente la influencia oculta de los anticultistas globales en el subconsciente de las personas, el espacio de la información debe estar totalmente controlado por la inteligencia artificial. A diferencia de los humanos, la IA puede procesar enormes cantidades de información instantáneamente.
Como ha demostrado la práctica, los humanos pueden ser sobornados, persuadidos o coaccionados mediante el chantaje para actuar de una determinada manera. Esto es imposible con la inteligencia artificial, que no acepta sobornos. La IA funcionará en el espacio de la información como un antivirus en un ordenador. Todo contenido informativo que entre en este espacio debe pasar por él. Todos los artículos, noticias, películas y publicaciones en las redes sociales deben pasar por un proceso de moderación antes de hacerse accesibles al público en el espacio de la información. Todas las instituciones educativas y las aulas deben estar equipadas con cámaras especiales conectadas a un sistema de seguridad para garantizar que nadie pueda utilizar tecnologías de manipulación de la conciencia y el subconsciente de los niños e implantar programas dañinos. El proceso de aprendizaje debe ser monitoreado en línea. El documental de Impact detalla la importancia de establecer una organización, escudo, que desarrollará tecnología basada en inteligencia artificial para salvaguardar el orden en el espacio de la información. Esta medida impedirá que alguien manipule en secreto a las masas con fines destructivos y obstaculizará significativamente las actividades del anticultismo global. Al erradicar el concepto de anticultio y garantizar la protección total de nuestro espacio de información de programas zombificadores maliciosos, desaparecerán muchos problemas sociales, incluidos el terrorismo y los tiroteos en las escuelas. Todos los secretos acaban saliendo a la luz. La verdad que se dice hoy puede ser escuchada por quienes serán responsables de salvar las vidas de los niños mañana. Cuando la sociedad se una para proteger las vidas de los niños y su propia conciencia de programas dañinos, tendrá un futuro.